Buenos días, compatriotas venezolanos y hermanos latinoamericanos. Hoy vengo con una información que va a hacer temblar los cimientos de la dictadura corrupta de Nicolás Maduro y su combo de ladrones que han hundido a nuestra querida Venezuela en la miseria más absoluta. Abróchense los cinturones porque lo que vamos a revelar hoy es explosivo, es escandaloso, y demuestra una vez más el nivel de podredumbre moral y corrupción que caracteriza a estos delincuentes que se han adueñado de nuestro país. Pero antes, suscríbete y comparte este vídeo si quieres una Venezuela libre de estos perros dictadores. Resulta que Luis Quiñones, ese es militar norteamericano que se presenta nada más y nada menos que como asesor de guerra del presidente Donald Trump, ha soltado unas declaraciones que han puesto a temblar a más de uno en Miraflores y en los círculos de poder de la dictadura. Y es que Quiñones, con lujo de detalles, ha revelado información comprometedora sobre Indira Urbaneja, esa estratega política que muchos conocían pero de quien ahora se están destapando conexiones que van a dejar a más de uno con la boca abierta. Porque resulta, mis estimados televidentes, que según las declaraciones de este señor Quiñones, Indira Urbaneja sería nada más y nada menos que la amante secreta de Diosdado Cabello, ese energúmeno, ese matón, ese narcodictador que durante años ha sido el verdadero poder detrás del trono en Venezuela. Imagínense ustedes la situación, mientras el pueblo venezolano se muere de hambre, mientras nuestros hermanos huyen del país buscando un futuro mejor, mientras las madres venezolanas ven a sus hijos desnutridos porque no tienen ni para comprar una arepa, estos sinvergüenzas están viviendo la vida como reyes, manteniendo amantes en países de primer mundo, comprando propiedades millonarias con el dinero robado al pueblo venezolano. Es una burla, es una ofensa, es un escupitajo en la cara de cada venezolano que ha sufrido las consecuencias de esta dictadura maldita. Pero vamos por partes, porque esta historia tiene más recovecos que las cuevas del Guácharo, y cada detalle que vamos destapando es más impresionante que el anterior. Según las declaraciones de Luis Quiñones, y aquí cito textualmente sus palabras porque quiero que quede bien claro todo lo que se está diciendo, Indira Urbaneja estaría viviendo como una princesa en Turquía, específicamente en una zona exclusivísima de Estambul, con vista al famoso Bósforo. Y cuando digo exclusiva, hablo de una de las áreas más caras del mundo, donde tienes que estar en lista de espera para poder siquiera optar a comprar una propiedad, y donde alguien pagó, según Quiñones, un dineral para conseguir ese lugar privilegiado. Ahora, la pregunta del millón que se hace cualquier persona con dos dedos de frente es la siguiente: ¿de dónde sacó Indira Urbaneja el dinero para vivir como una reina en uno de los lugares más costosos del planeta? Porque una cosa es ser una estratega política exitosa, pero otra cosa muy diferente es tener los recursos económicos para mantener un estilo de vida de multimillonaria en Estambul. Y aquí es donde entran las conexiones con Diosdado Cabello, ese personaje siniestro que ha convertido a Venezuela en su feudo personal, que maneja el país como si fuera su hacienda privada, y que según múltiples fuentes internacionales está involucrado hasta las narices en el narcotráfico internacional. Luis Quiñones no se quedó solamente en revelar la ubicación de Urbaneja, sino que fue más allá y describió cómo ella se fue a Turquía acompañada de toda su familia, el papá, la hermana, un primo, todos mudándose juntos a esta zona exclusiva de Estambul. Y según Quiñones, no se fueron con las manos vacías, no señor, se fueron cargados de dinero y hasta con oro para protegerse económicamente. ¿Se imaginan ustedes? Mientras el pueblo venezolano no tiene ni para comprar medicinas, estos individuos están moviendo oro por el mundo como si nada. Pero aquí viene lo más interesante de todo este enredo, porque cuando Quiñones contactó a sus fuentes dentro del oficialismo turco, cuando habló con periodistas y gente de inteligencia para preguntar qué diablos estaba haciendo en Turquía una persona supuestamente asociada con el narcotráfico venezolano, la respuesta que recibió fue reveladora: no sabíamos. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? Ni siquiera las autoridades turcas tenían conocimiento oficial de la presencia de Urbaneja en su territorio, lo que sugiere que su entrada al país se hizo por canales poco transparentes, posiblemente con documentación falsa o a través de conexiones corruptas. Y aquí es donde la cosa se pone más jugosa, porque Quiñones no solo reveló la ubicación de Urbaneja, sino que aseguró tener evidencia gráfica de su presencia en Turquía. Habló de vídeos donde ella aparece reportando desde el Bósforo, tirada en una cama, haciendo transmisiones como si estuviera de vacaciones en el paraíso. La desfachatez de esta gente no tiene límites, mis queridos televidentes. Mientras el pueblo venezolano sufre, ellos se dan la gran vida con el dinero robado. Ante todas estas acusaciones explosivas, Indira Urbaneja no se quedó callada. ¿O no? Ella decidió salir a defenderse con un comunicado que, francamente, parece más el guión de una telenovela que una declaración seria de una persona inocente. En su comunicado, ella se presenta como una mujer financieramente independiente, sin pareja ni hijos,
tratando de lavar su imagen y de presentarse como una profesional exitosa que no debe explicaciones a nadie sobre su vida privada. Pero la pregunta que cualquier persona inteligente se hace es la siguiente: si Indira Urbaneja es tan financieramente independiente como dice, ¿por qué necesita defenderse públicamente de estas acusaciones? Si su riqueza es legítima, si sus ingresos son transparentes, ¿por qué no simplemente presenta la documentación que demuestre el origen lícito de sus recursos? La respuesta es obvia: porque no puede hacerlo, porque su dinero proviene de fuentes turbias, de conexiones corruptas con la dictadura venezolana. En su comunicado, Urbaneja también menciona que ha solicitado formalmente a las autoridades turcas un registro de sus movimientos migratorios para demostrar que no ha viajado a Turquía recientemente. Esto es una táctica típica de los corruptos. Cuando los agarran con las manos en la masa, salen con tecnicismos legales, con documentos oficiales que pueden ser fácilmente manipulados o falsificados. ¿Acaso alguien cree que una persona con las conexiones que supuestamente tiene Urbaneja no puede conseguir que las autoridades turcas ajusten sus registros migratorios? Pero lo más cínico de todo el comunicado de Urbaneja es cuando anuncia que ha contratado un bufete de abogados en Estados Unidos para preparar acciones legales contra quienes la están acusando. ¿Se dan cuenta de la ironía? Una persona que supuestamente está siendo perseguida por Estados Unidos contrata abogados estadounidenses para defenderse. Es como si Pablo Escobar hubiera contratado abogados de la DEA para defenderse de los cargos de narcotráfico. Y hablando de Estados Unidos, Luis Quiñones fue muy claro respecto a las intenciones del gobierno norteamericano con respecto a Indira Urbaneja. Según sus declaraciones, Estados Unidos podría solicitar su extradición como cómplice del régimen, y aparentemente Turquía ya no la quiere en su territorio. Esto significa que Urbaneja está en una situación muy comprometida, atrapada entre dos países que no la quieren y con Estados Unidos pisándole los talones. Pero este escándalo de Indira Urbaneja es apenas la punta del iceberg de la corrupción que caracteriza al círculo íntimo de Diosdado Cabello. Porque resulta que Luis Quiñones también reveló información sobre los supuestos planes de escape de Cabello, y aquí la cosa se pone de película de espionaje internacional. Según Quiñones, desde hace aproximadamente 3 meses comenzó la construcción de 2 casas en Guinea Ecuatorial, específicamente en una zona exclusiva donde solo vive la élite de ese país africano. La elección de Guinea Ecuatorial no es casual, mis estimados televidentes. Este país tiene varias características que lo hacen perfecto como refugio para dictadores corruptos como Diosdado Cabello. Primero, es un país de habla hispana, lo que facilita la comunicación y la adaptación. Segundo, tiene conexiones históricas con Venezuela desde los tiempos de Hugo Chávez, quien estableció relaciones muy estrechas con el gobierno ecuatoguineano. Tercero, es un país donde el dinero puede comprar protección y silencio, donde un dictador venezolano puede vivir tranquilo sin temor a ser extraditable. Imagínense la desfachatez: mientras el pueblo venezolano no tiene agua potable, mientras nuestros hospitales se caen a pedazos, mientras nuestros niños se mueren de desnutrición, Diosdado Cabello está construyendo casas millonarias en África para cuando tenga que huir del país que ha ayudado a destruir. Es una bofetada en la cara de cada venezolano que ha sufrido bajo esta dictadura maldita. Pero las revelaciones de Luis Quiñones no terminan ahí. También destapó algo que muchos ya sospechábamos pero que nunca había sido confirmado con tantos detalles: la supuesta infidelidad de Marlene Contreras, la esposa de Diosdado Cabello, con el empresario Luis Picardi. Y aquí, mis queridos televidentes, entramos en un territorio que parece sacado de una novela de García Márquez, llena de traiciones, venganzas y muertes misteriosas. Resulta que Marlene Contreras, esa señora que se las da de primera dama del chavismo, que aparece en todos los actos oficiales del régimen como la esposa perfecta del poderoso Diosdado Cabello, tenía sus propios secretos. Y es que según las investigaciones del opositor Wender Enrique Villalobos, quien destapó este escándalo en su momento, Marlene le puso los cachos a Diosdado con Luis Picardi, un empresario que estaba involucrado en proyectos turísticos en La Orchila. La historia es fascinante y trágica a la vez. Luis Picardi era un empresario exitoso, con su propia avioneta, que tenía contratos para desarrollar complejos turísticos en La Orchila y otras islas venezolanas. Como parte de su trabajo, tenía que coordinarse frecuentemente con Marlene Contreras, quien en ese entonces era ministra de Turismo. En esas reuniones de trabajo, en esos viajes constantes entre Puerto La Cruz, Margarita, Los Roques y La Orchila, nació una relación que fue mucho más allá de lo profesional. El testimonio de Miguel Pérez Abad, hijo, quien era el mejor amigo de Luis Picardi y testigo directo de esta relación, reveló detalles íntimos de cómo se desarrolló esta aventura amorosa. Picardi, con su avioneta privada y su dinero, le ofrecía a Marlene un mundo completamente diferente al que vivía con el bruto de Diosdado Cabello. Era una relación de lujo, de viajes románticos,
de atenciones que probablemente Cabello nunca le había dado. Pero como dice el refrán, no hay crimen perfecto, y eventualmente Diosdado Cabello se enteró de la infidelidad de su esposa. Y aquí es donde la historia toma un giro siniestro que demuestra el verdadero carácter de este individuo. Porque cuando Cabello se enteró de la traición, no reaccionó como un hombre civilizado buscando el divorcio o la separación. No, señores, reaccionó como el matón que es, como el delincuente que siempre ha sido. La venganza de Diosdado Cabello fue calculada y despiadada. Según los testimonios que han salido a la luz, en uno de los viajes programados, cuando Marlene iba a acompañar a Picardi, Cabello se las arregló para que ella no pudiera viajar. Ese día, Luis Picardi iba piloteando su avioneta junto con su mejor amigo Miguel Pérez Abad, hijo. Cuando la avioneta despegó de La Guaira con destino a La Órchila, ocurrió un accidente que costó la vida de todos los ocupantes. ¿Casualidad? Por favor, mis estimados televidentes, ustedes que tienen más de 40 años de experiencia en la vida, ustedes que han visto cómo opera la corrupción en Venezuela durante décadas, ¿realmente creen que fue una casualidad que la avioneta de Luis Picardi se estrellara precisamente cuando Diosdado Cabello ya sabía de la infidelidad de su esposa? ¿Realmente creen que fue una coincidencia que Marlene no estuviera en ese vuelo fatal? Esta historia del asesinato de Luis Picardi demuestra el verdadero carácter de Diosdado Cabello. No es solamente un corrupto, no es solamente un ladrón que se ha enriquecido con el dinero del pueblo venezolano. Es un asesino, es un hombre capaz de matar por venganza personal, es un individuo que no tiene límites morales cuando se trata de proteger su poder y su orgullo masculino herido. Y ahora, con todas estas revelaciones sobre Indira Urbaneja, vemos que el patrón se repite. Diosdado Cabello, ese hombre que mandó a matar al amante de su esposa, ahora aparece manteniendo su propia amante en Turquía, viviendo como una reina con el dinero robado al pueblo venezolano. La hipocresía de este individuo no tiene límites. Mata al amante de su esposa por infidelidad, pero él mismo mantiene amantes por todo el mundo. Pero lo más indignante de todo esto, lo que realmente me hierve la sangre, es pensar en la situación del pueblo venezolano mientras estos delincuentes se dan la gran vida. Mientras Diosdado Cabello mantiene a Indira Urbaneja en Turquía, mientras construye casas millonarias en Guinea Ecuatorial como plan de escape, mientras mata a quienes le estorban, el pueblo venezolano se muere de hambre, se muere por falta de medicinas, huye del país en condiciones infrahumanas buscando un futuro mejor. ¿Saben ustedes cuántos venezolanos podrían comer durante un año con el dinero que Cabello gastó en mantener a su amante en Turquía? ¿Saben cuántos hospitales se podrían construir con el dinero que estos ladrones han robado? ¿Saben cuántas escuelas, cuántas carreteras, cuántos servicios públicos se podrían financiar con la fortuna que estos criminales han acumulado? Pero claro, a Diosdado Cabello y a su combo de ladrones no les importa el pueblo venezolano. Para ellos, Venezuela es simplemente una mina de oro de la cual extraer recursos para financiar sus lujos personales. Son parásitos que se han adherido al cuerpo de la nación y la están matando lentamente, chupando toda su sangre hasta dejarla anémica y moribunda. Y hablando de parásitos, no podemos olvidar el papel de Nicolás Maduro en todo este entramado de corrupción. Porque mientras Diosdado Cabello maneja los hilos del poder real, mientras mueve sus peones internacionales, mientras construye su plan de escape en Guinea Ecuatorial, Nicolás Maduro sigue haciendo el papel de títere, de cara visible de una dictadura que en realidad es controlada por otros intereses. Maduro, ese hombre que no tiene ni la preparación ni la inteligencia para gobernar un país, se ha convertido en el perfecto chivo expiatorio para los verdaderos poderes detrás del trono. Mientras él aparece en televisión haciendo el ridículo con sus bailes y sus ocurrencias, mientras se convierte en el blanco del odio internacional, los verdaderos responsables de la destrucción de Venezuela operan desde las sombras, acumulando fortunas y preparando sus planes de escape. Es una estrategia perfecta, dejar que Maduro sea la cara visible del régimen, que reciba todos los golpes, todas las críticas, todas las sanciones internacionales, mientras los verdaderos cerebros de la operación se mantienen relativamente protegidos. Cuando llegue el momento de la caída final del régimen, Maduro será el que pague los platos rotos, mientras Cabello y su combo ya estarán cómodamente instalados en sus refugios internacionales. Pero las revelaciones de Luis Quiñones han puesto sobre la mesa una realidad que muchos ya sospechábamos: la dictadura venezolana está en sus últimos estertores. El hecho de que Diosdado Cabello esté construyendo casas en Guinea Ecuatorial, el hecho de que esté moviendo a su amante por el mundo, el hecho de que esté preparando planes de escape, demuestra que estos criminales saben que su tiempo se está agotando. La presión internacional está aumentando, especialmente con Donald Trump de regreso en la presidencia de Estados Unidos. Las sanciones se están endureciendo, las investigaciones se están profundizando, y cada vez es más difícil para estos delincuentes operar con impunidad.
El caso de Indira Urbaneja es apenas un ejemplo de cómo la justicia internacional está cerrando el cerco alrededor de los cómplices del régimen. Y aquí quiero hacer una reflexión muy importante para todos los venezolanos que nos están viendo. Durante años, muchos de nosotros hemos mantenido la esperanza de que este calvario terminaría pronto, de que la dictadura caería por su propio peso, de que la justicia internacional actuaría rápidamente para liberar a Venezuela. Pero la realidad es que la lucha por la libertad es un proceso largo y complejo que requiere la participación de todos nosotros. No podemos simplemente esperar que otros resuelvan nuestros problemas. No podemos depender únicamente de las acciones de Estados Unidos o de la comunidad internacional para liberarnos de esta dictadura. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir denunciando, tenemos que seguir manteniendo viva la llama de la resistencia hasta que llegue el día de la liberación definitiva. Cada revelación como la de Luis Quiñones sobre Indira Urbaneja y Diosdado Cabello es un golpe más al régimen, es una pieza más del rompecabezas que eventualmente llevará a la caída de estos criminales. Cada escándalo que destapamos, cada acto de corrupción que denunciamos, cada conexión criminal que revelamos, es un paso más hacia la justicia que tanto anhelamos. Por eso es tan importante que sigamos informándonos, que sigamos compartiendo esta información, que sigamos haciendo presión para que la verdad salga a la luz. Porque la verdad es el arma más poderosa que tenemos contra la mentira y la corrupción de la dictadura. La verdad es lo que eventualmente liberará a Venezuela de las garras de estos criminales. El caso de Indira Urbaneja también nos enseña algo muy importante sobre la naturaleza de la corrupción en Venezuela. No es solamente un problema de unos pocos individuos en el poder. Es una red compleja de complicidades que incluye a empresarios, políticos, militares y hasta supuestos opositores que en realidad están trabajando para el régimen desde adentro. Esta realidad nos obliga a ser muy cuidadosos sobre en quién confiamos, sobre a quién seguimos, sobre quién representa realmente los intereses del pueblo venezolano. No podemos permitir que individuos corruptos se camuflen dentro del movimiento democrático para seguir beneficiándose del sistema mientras el pueblo sufre. La historia de Diosdado Cabello y sus amantes, la historia de Marlene Contreras y sus infidelidades, la historia de Luis Picardi y su muerte misteriosa, todas estas historias nos pintan un cuadro completo de la podredumbre moral que caracteriza a los círculos de poder en Venezuela. Son historias de traición, de venganza, de codicia, de asesinato, que demuestran que estamos lidiando con verdaderos criminales, no con políticos tradicionales. Y mientras estos criminales se enfrascan en sus guerras personales, en sus venganzas íntimas, en sus planes de escape millonarios, el pueblo venezolano continúa sufriendo las consecuencias de su incompetencia y su corrupción. Los hospitales sin medicinas, las escuelas sin materiales, las carreteras destruidas, los servicios públicos colapsados, todo es producto de que estos delincuentes han convertido al Estado venezolano en su caja personal de dinero. Pero como les digo siempre, mis queridos televidentes, no podemos perder la esperanza. Cada día que pasa, cada revelación como esta de Luis Quiñones, cada escándalo que se destapa, es una señal de que el final de la dictadura se acerca. Los criminales no construyen planes de escape cuando se sienten seguros en el poder. Los criminales no mueven a sus amantes por el mundo cuando creen que van a permanecer indefinidamente en sus posiciones. Diosdado Cabello sabe que su tiempo se está agotando, Nicolás Maduro sabe que su régimen está en sus últimos días, toda la cúpula criminal que ha destruido a Venezuela está sintiendo la presión y preparándose para la huida final. Nuestra responsabilidad como venezolanos libres es asegurarnos de que cuando llegue ese momento, cuando caiga finalmente la dictadura, tengamos toda la información necesaria para que estos criminales paguen por sus crímenes ante la justicia. Por eso seguiremos aquí, denunciando, investigando, informando, hasta que llegue el día glorioso en que podamos decir que Venezuela es libre, que la justicia ha triunfado, y que estos criminales están pagando por todo el daño que le han hecho a nuestro querido país. Hasta entonces, manténganse informados, manténganse firmes en la lucha, y nunca olviden que la verdad siempre triunfa sobre la mentira, que la justicia siempre vence a la impunidad, y que Venezuela será libre porque es el destino que merecemos todos los venezolanos de bien.